Hoy, amigos, os voy a hablar de una figura que existe en la náutica que se llaman los gurús, los profes o los iluminados. Son unos elementos de los cuales seguros conocéis alguno de ellos. Así que nada más, ¡vamos! Este vídeo lo hago especialmente para la gente que va a tener su primer barco por primera vez, para aquellos que ya lo tienen y van a empezar a hacer sus primeras navegaciones un poquito más importantes, o para los que están pensando en realmente en preparar su barco para un gran viaje y lo quieren hacer. Bien, sobre todo va este vídeo dedicado a ellos, y sobre todo lo que os quiero decir es que los barcos aguantan mucho más que las tripulaciones, muchísimo más. El año pasado, Javi y mi Regina, os dejo su blog por aquí, estábamos en Anafi, en una isla, en una cíclada aquí, cerca, muy cerca de donde estamos ahora. Por cierto, se me ha colado esta foto, es lo que estuve haciendo ayer por la mañana. No quería despistarme. Joder. Bueno, chicos, Javi me ha avisado de que tenía un bicharraco debajo de su barco y entonces yo estaba desayunando y he tenido que venir enseguida. Estábamos en Anafi una noche durmiendo, nos tocaron en el barco y eran unas personas, casualmente en la tripulación había 2 españoles. Nos tocaron en el barco para decirnos que habían vuelto de cenar y que su barco no estaba donde lo habían dejado, en el fondeo. Hacía bastante viento y bastante mar y habían perdido el barco. Javi y yo salimos por la noche a rescatarlo y lo conseguimos encontrar a 5 millas, navegando solo en mitad de la noche. Pero esta no es la historia. Si queréis un vídeo sobre esta historia os la contaré. Me lo dejáis ahí en los comentarios o lo que sea. El caso es que nosotros este relato lo pusimos en un foro y automáticamente salieron toda esta tropa de gurús, de profes, de gente que necesita enseñarle cosas a los navegantes, cosas que por otra parte nadie les ha pedido. El caso es que nosotros, cuando pusimos este relato en el foro, todo el mundo nos decía que no deberíamos haber salido, no deberíamos haber ayudado a estas personas por las condiciones de mar y viento que había, que ellos eran unos irresponsables porque habían tirado muy poca cadena y en un fondo con esas condiciones, que no tenían experiencia como para hacer esa navegación. De hecho era su primera navegación entre islas, habían salido de Creta y habían llegado a Anafi. Y a todo esto, toda esta gente del foro, la mayoría de ellos, nos reñían. Nos reñían primero por haberles ayudado, por habernos puesto en peligro, porque no se llamó a las autoridades griegas para que se quedaran con el barco. También los hubo que nos pidieron que por qué no habíamos reclamado el rescate, ya que nosotros habíamos salvado el barco y un 30 o un 40% de esa embarcación nos correspondía legalmente. Pero toda esa gente estaba en sus casas. Nosotros escribimos esos relatos desde aquí y los pusimos en foros, los pusimos en el blog. Os dejo el enlace por ahí abajo si lo queréis ver, de cómo fue la historia. Pero la gente en sus casas se permitía el lujo de meternos el dedo en el ojo, de decirnos, pues ellos lo han hecho mal, que se apañen, no es cosa vuestra, ¿por qué os ponéis en peligro? ¿Por qué los ayudáis? ¿Por qué no llaman a la policía? Y todas esas cosas nos las dice gente que se permite el lujo de
enseñarte. De enseñarte cosas que tú no les has pedido que te enseñen. Como dije anteriormente, este vídeo va dedicado a esa gente que va a tener su primer barco o a esos que ya tienen barco pero quieren empezar a hacer sus primeras navegaciones de importancia. Seguro que cuando estéis arreglando el barco, por allí en vuestro puerto, se os van a acercar gente que navegó hace años, 10, 15, 20, 25 años. Navegó un poco, navegó algo, navegó mucho. Se van a acercar para deciros todo lo que tenéis mal en el barco. Pues esto lo tenéis mal, esto tienes que hacerlo así, o esto es mejor que lo hagas así, o los más rencorosos os dirán no vayas a tal sitio, no vayas a tal otro, porque todo es una mierda enorme y gigantesca, todo es una basura porque ya no se puede ir a ningún sitio. Yo me acuerdo que cuando iba aquí a Formentera o a Ibiza o por aquí en Grecia, porque ahora todo es una porquería. Es mentira, no es una porquería. Lo que pasa es que esas personas han dejado de querer hacer lo que hacían, o porque no pueden o porque no les dejan. Y quieren de alguna manera pincharos el globo. Esa ilusión que tenéis todos cuando preparáis vuestros barcos para zarpar, no quieren que la tengáis. Así que yo os aconsejo que nada más que detectéis que se os acerca una persona de estas, que normalmente llevará a uno o dos acólitos a su alrededor, riéndoles las gracias, los despachéis con un no me interesa lo que me tienes que decir, o luego nos vemos en la cantina, o muchas gracias, tengo cosas que hacer. Porque todas esas personas que intentan aconsejaros aprendieron imitando, copiando, y os quieren privar de ese aprendizaje fundamental. Los seres humanos aprendemos de esa manera. Aprendemos imitando, aprendemos copiando, como los monos que somos. Solo tenemos esa manera de aprender. Aprendemos copiando y equivocándonos, con la prueba y error. Tú pruebas esto, no te va bien, es un error, lo pruebas de otra manera hasta que encuentras cómo. Y aquí es donde quería llegar, a los errores. Los navegantes aprendemos equivocándonos. Siempre, no hay otra forma. Cuando tú sabes que haces una cosa que no funciona, te das cuenta enseguida. Por mucho que te lo cuenten en el bar, en la cantina del club, o en un grupo de WhatsApp o de Facebook, da igual, todo eso no sirve para nada, absolutamente para nada. Tú tienes que aprender equivocándote, saliendo a la mar, con prudencia, siempre con la máxima seguridad, respetando la mar. Pero tienes que hacer tus pruebas, no escuches a nadie. Y sobre todo, no escuches a los de los foros. En los foros solo hay frustrados que no navegan. Es lo único que hay, en serio os lo digo. Hay una especie de estos gurús o profes que son especialmente dañinos. Que son aquellos que porque viven en el mar o viven en un barco, piensan que el mar es suyo o que les pertenece más que a ti, que acabas de llegar. Y es mentira. Es mentira. Este tipo de gente que normalmente o hace charter encubierto, hacen charter con sus barcos, pero solo los promocionan por Facebook y tal, a fin de que no se sepa mucho qué hacen. Estos son especialmente dañinos, porque cuando tú llegues a un fondeo, donde hay varios barcos, ellos creen que tienen un derecho especial porque trabajan, o porque viven en el mar, o porque están más tiempo que tú en el mar, que sales un fin de semana a cualquier sitio. A estos no los respetes, en absoluto. O sea, alguien que te venga a decir, este es mi sitio, o yo llevo aquí más tiempo que tú, o todo ese tipo de cosas, eso no es un navegante. Eso no es una persona que ama el mar y que viaja en un barco por el mar. Eso es simplemente un mercenario que se aprovecha del mar.
seguramente no tiene titulación alguna profesional, pero por alguna extraña razón ha encontrado su modo de vida ahí porque no ha sido capaz de encontrar un modo de vida en tierra. Y se dedica a pasear gente como medio de vida. Y ojo, a mí me parece muy bien. Yo tengo amigos que hacen esto. Y me parece estupendo. Pero son humildes. He conocido otros que por el mero hecho de dedicarse a esta manera de ganarse la vida, te intentarán expulsar, te intentarán apretar para que te muevas, para que te lleves tu barco a otro sitio, para que... Olvídalos. No les hagas ni caso. Casi todas estas personas tienen un objetivo claro en mente, que es enseñarte. Tienen una necesidad irrefrenable de enseñarte cosas. Cosas que tú no les has pedido, que te enseñen. Cosas que ellos han aprendido de forma natural, equivocándose, como debe de ser, pero te quieren privar a ti de que aprendas de esa manera, explicándote lo peligroso que es el mar, y que tengas mucho cuidado, que ellos han estado en los peores temporales del planeta, que han sobrevivido a las peores tempestades y a las olas más gigantescas, e intentarán traspasarte todos sus miedos. Y esto viene relacionado con el vídeo de los cambios de bandera. Esa misma gente que está en los foros, calentando los foros, y metiendo miedo a la gente para que no cambie de bandera, para que no vayas a ningún lado, no viajes, no vayas aquí, no vayas allá, todo es muy peligroso, vas a morir. Ni caso. El caso es que toda esa gente te quiere quitar el derecho de aprender. Hoy, con los partes meteorológicos que tenemos y con las previsiones meteo, que efectivamente pueden fallar, pero si tú sales con un parte que te dice 30 nudos, estás cometiendo un error, porque esos 30 pueden ser 40 y pueden ser 20. Si son 20 estás de suerte, pero si son 40 has cometido un error y lo vas a pagar. Por eso te digo que prudencia. Pero hasta aquí, yo no te voy a aconsejar no hagas esto, no hagas aquello. Ves a donde te dé la gana, haz lo que quieras. Y no escuches a nadie, aprende tú mismo. Por otra parte, esto también es una contradicción, ¿no? Por una parte, te explicará estas personas, te explicarán lo peligroso que es el mar, las corrientes, la meteo, las olas, en fin, que todo es un absoluto desastre. Pero por otro lado, las compañías de charter cada vez tienen más barcos, cada vez hay más empresas de charter y cada vez hay más familias que alquilan barcos sin patrón. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto solo quiere decir una cosa, que se está haciendo universal el que la gente alquile barcos y navegue en barcos, incluso familias con niños que tienen sus primeras experiencias navegando. Con lo cual, cuando os encontréis con uno de estos gurús metemiedos, lo que le tenéis que decir es, oye, mira, aquí justamente hay 15, 20, 30 barcos de charter que se alquilan todos los veranos y todos vuelven, exceptuando algún accidente que es posible que lo haya, todos vuelven. Quiero decir esto, que no hace falta estar 10 o 15 o 20 o 25 años dando vueltas por el mundo para manejar un barco. Hoy no hace falta. Hoy hay buenas anclas. Hoy hay buena información. Todos los barcos tienen GPS, todos los barcos tienen sondas, todos los barcos... y todo el mundo sabe usarlas. En 10 minutos le explicas a alguien cómo funciona el barco y difícilmente van a tener algún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando os encontréis con uno de esos elementos, decirle, oye, ¿y por qué hay tantos barcos de charter por todo el mundo, en todos los mares y océanos del mundo? Y cada vez hay más, porque cada vez los alquila más gente. ¿Por qué? Porque cada vez es más seguro, tanto los barcos como la información meteorológica que tenemos. Y eso tira por tierra cualquiera de sus argumentos. También se les puede decir que si se han visto en una de esas
tormentas perfectas de las que han salido ilesos, ¿qué cojones hacían allí? Porque entonces son ellos los que han cometido un error. No sé por qué te lo cuentan como una hazaña cuando es una cagada. O salieron antes del frente, o salieron después del frente, o tenían prisa, o tenían que entregar el barco de charter que se les acababa el tiempo, o no miraron la meteo porque hacía sol, o vete tú a saber por qué se vieron en ese jaleo, o porque era un traslado y tenían que entregar el barco. Y la palabra tenían, o tienes, o haz, en el mar eso no existe, porque los que mandamos no somos los que tenemos los barcos. Lo que manda es la meteo, la mar y el viento, eso es lo que manda. Y si tú intentas cambiar eso, ahí es donde te vas a meter en un jardín. Y ese es tu argumento principal para expulsar a todos los profes, gurús y sabelotodos con los que te vas a cruzar. Que cuando te cuenten que han estado en la tormenta perfecta, les dices que qué hacían allí. Automáticamente te van a explicar ellos mismos cómo la cagaron. Bueno, así que no quiero que se me haga este vídeo muy largo. Ya sé que tenemos pendientes 3 o 4 vídeos. Por ejemplo, tenemos pendiente el vídeo de los barcos buenos y los barcos malos. Tenemos pendiente uno que quiero hacer de medir las estacionarias, tanto para HF como para VHF. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, el dossier. Tengo el vídeo del dossier que ya lo he encontrado, lo he sacado, lo tengo preparado y lo voy a hacer. Y luego también quiero hacer un vídeo de pros y contras de este modelo de barco que tenemos nosotros, de la Mel Santorin. Así que decídmelo en los comentarios qué vídeo queréis que hagamos primero, aunque luego ya sabéis que hago el que me da la gana. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros, aunque lo habéis visto 4 o 5 veces, porque parece que no, pero nos ayuda. Así que nada, venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.